Ahora son ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos, 12 y 11, 795, teléfono listo y habilitado para su llamado telefónico. Don Dayton Rodríguez, don Jaime Pin, oyentes de la radio, tenemos ya listo el diálogo correspondiente vía telefónica con la asambleísta Patricia Sánchez. Ella ha sido invitada el día de hoy acá para compartir con nosotros sobre el tema de las propuestas parlamentarias del movimiento Pachacuti Listas 18. ¿Cómo le va, mi distinguida dama? Un gusto, un placer. Buenos días, bienvenida a través de Radio Contacto. Buenos días, muchas gracias a los señores periodistas, Baco, Rodríguez, que están en el dial. Muchas gracias al pueblo manabita. Para mí es un privilegio y es un honor estar junto a ustedes hoy día. Cuéntenos sobre las propuestas que tiene el movimiento Pachacuti Listas 18. Yo estoy terciando como candidata en segundo lugar en la lista nacional de asambleístas. El mandato parlamentario que nosotros tenemos está estructurado en 4 ejes. El primer eje está relacionado con la reestructuración del Parlamento. Es vital que recuperemos la credibilidad, la institucionalidad de un órgano del Estado que es uno de los puntales del Ecuador, del Estado ecuatoriano. El segundo eje, el segundo mandato, está relacionado con todos los actos de fiscalización en la Asamblea. El tercer eje es el eje relacionado con la elaboración y aprobación de leyes que van a viabilizar ese nuevo país, esa nueva sociedad que queremos construir. Y el cuarto mandato es el mandato que nosotros hemos denominado mandar obedeciendo, que es uno de los principales mandatos del movimiento indígena, en el que fundamentalmente actúa la población a través de mecanismos de participación, no de representación, de participación y de contraloría social. Esto significa que desde el Parlamento la gente, los ciudadanos, los compañeros, todo el pueblo en general está representado por unos asambleístas, pero ejerciendo su participación directa a través de mecanismos de Contraloría Social. 7 con 7 minutos para ir conociendo también, ¿verdad? Usted me dice, estamos como precandidata o candidata ya oficial, ¿verdad? Porque ya, cuéntenos quién es Patricia Sánchez para que la gente la vaya conociendo, ¿no? De a poquito. ¿Quién es Patricia Sánchez? Sí, Patricia Sánchez, yo soy de profesión arquitecta y tengo estudios postdoctorales en investigación urbana y en urbanismo. O sea, tengo un título de 4º nivel en urbanismo. Durante toda mi trayectoria profesional he estado en 2 frentes, uno en la docencia y otro frente a la ejecución, elaboración, evaluación de proyectos de desarrollo social en general a través de la Fundación Vida Urbana, que es una ONG en la que tuve participación desde su fundación y cuyo énfasis está puesto en el tema de la vivienda y del hábitat. Escribo, tengo algunas publicaciones hechas y participo de algunos espacios nacionales e internacionales que se relacionan con el tema de la vivienda. Ya. Qué bien. 7 con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos, hablamos de una reestructuración del Parlamento. ¿De qué manera y qué es lo que usted se ha dado cuenta? Usted mencionaba hace un momentito, ¿verdad?, de una reestructuración del Parlamento. Sí, ese es el primer eje. ¿A qué nos referimos con este? La Asamblea tiene que recuperar su capacidad de autonomía frente a todos los poderes del Estado. Esto significa poder ejecutivo, poder judicial y sobre todo frente a los poderes económicos que están atrás, ¿no?, con intereses atrás de manejar y de manipular leyes no en favor de los intereses populares, sino de pequeñas minorías. Es
absolutamente indispensable que la Asamblea sea un espacio autónomo en el que se decida por sí las leyes que necesita el país. No puede estar condicionado sus votos y la aprobación de sus leyes condicionados a el reparto de áreas del Estado o intereses representados en poderes económicos, en poderes políticos. Ese es uno de los temas principales que tiene que ver con la reestructuración del Parlamento. Y para eso es necesario que tengamos una ley orgánica de reestructuración de la función judicial, que ya es una propuesta del presidente el que se reduzca el número de asambleístas al 50% y que se eliminen los privilegios salariales y la contratación de personal que está atrás de muchas de las actuaciones de la Asamblea actual. ¿Usted cree que hay mucho personal en la Asamblea? A ver, hay dos cosas respecto a eso. El número de legisladores y la calidad de estos legisladores. Claro. Que son dos cosas diferentes. Podemos tener un número... Cantidad y calidad, ¿no? Así es, cantidad y calidad. Más que la cantidad, que sí es un problema, ¿no?, está el tema de la calidad. Pienso y pensamos todos los ecuatorianos que es mejor tener menos diputados, pero con una altísima calidad en su formación, en sus perfiles profesionales, en su conocimiento de la realidad. No necesariamente tiene que ser un titulado, un doctorado, pero sí una persona que conozca profundamente su realidad, la realidad del país. Es mucho mejor tener un diputado con este perfil a tener 5 cantantes, futbolistas, etcétera. A eso me iba a referir, mi querida amiga Patricia Sánchez. En este país, y acá lo hemos dicho en algunos comentarios, ocurre de todo, oiga, de todos, ¿verdad? Cualquier persona de pronto por ahí que tiene su simpatía, tiene sus seguidores. No, mira, tú tienes cuántas personas que te miran por redes sociales, ¿verdad? Eres una persona que tiene muchas fans en lo que tiene que ver a la farándula. Lánzate a candidata, pero carente de conocimientos, ¿verdad? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que usted menciona hace un ratito, lo que mencionaba. Usted dice calidad y cantidad, ¿verdad? Ahí marca la diferencia, ¿verdad? Exactamente, y eso lo compete, por un lado, a los partidos políticos, que tienen que escoger a sus mejores cuadros para que los represente, y por otro lado también tiene que ver con la misma persona. Yo no creo que sea muy ético que una persona que tiene un perfil de futbolista y que puede meter muchos goles y puede ser el mejor futbolista, tenga las mismas competencias para elaborar leyes. Claro que sí. El tiempo, 7:13 minutos, 7:13 minutos, 7:13 minutos. Hablamos también del tema de fiscalización. Hay que ir a la Asamblea, pero a fiscalizar, ¿verdad? A fiscalizar, a estar allí pendiente de todo lo que ocurre dentro del Parlamento. Sí, la fiscalización es primero a la actuación de los asambleístas, los presentes, los de ahora, los nuevos, pero también a los pasados. O sea, el Ecuador tiene está vigilante de lo que han hecho los asambleístas en tiempos pasados recientes, pero también va a estar vigilante de lo que los próximos asambleístas hagan respecto a sus propias actuaciones y a lo que hacen respecto a los anteriores. Ahí hay una gran deuda que tenemos con el país y esto tiene que ver con la recuperación de la credibilidad del Parlamento. Si nosotros no fiscalizamos los actos de corrupción que se han dado en este gobierno y en los gobiernos anteriores, muy recientes, siempre va a quedar la duda de que por qué no fiscalizamos, algo tenemos que esconder y eso no puede ser. Tenemos que fiscalizar también el tema de la deuda externa. La deuda externa es uno de los más graves problemas que tiene el país. De hecho, la crisis política, la crisis social, la crisis económica que vive el país solamente está siendo sostenida
por una gran deuda externa que el país tiene en este momento, que comenzó a ser, esta deuda comenzó a ser contraída desde el gobierno anterior, más o menos desde los años 2014, y que ha continuado ahora. Es una deuda externa que no ha generado productividad al país, que no ha generado más fuentes de trabajo. Es una deuda que lo único que ha servido es para pagar el grueso del aparato del Estado, el inflado aparato del Estado. No me refiero a aquellos servicios básicos que debe estar en el país, como son educación, como es la salud. Me refiero a ¿para qué ha servido la deuda externa? Por ejemplo, para tener un gran terreno en donde 1.200 millones de dólares solamente están invertidos en relleno. Los manavitas saben exactamente a lo que me estoy refiriendo, y es aquella imagen de refinería que se llama El Aromo. Esta deuda externa contraída en gobiernos pasados y en el actual tiene que ser revisada, porque mucha de esa deuda externa es la que se ha fugado fuera del país a engrosar los offshore. Es la plata que está afuera del país y que no ha genera endeudamiento para todo el Ecuador, pero no ha generado riqueza para el Ecuador. El tiempo, la hora, no ha sido bien invertida, mi querida Patricia. 7:17 minutos, 7:17 minutos. A ver qué pasó por ahí, 7:17 minutos. Estamos con don Dayton Rodríguez. Don Dayton Rodríguez, don Dayton, adelante. Tiene preguntas también para la candidata Patricia Sánchez a asambleísta nacional, mi estimado Dayton Rodríguez. Adelante. Correcto, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un saludo para la arquitecta Patricia Sánchez, candidata a segunda asambleísta nacional por el partido Pachacuti. Ajá. O por el movimiento Pachacuti. Movimiento Pachacuti. La he escuchado detenidamente y creo que tiene mucho de razón. Pero una cosa es la lírica o la palabra y otra cosa es la acción. ¿Usted cree que va a tener el apoyo necesario dentro de la Asamblea en caso de ser electa para hacer todo lo que usted nos ha explicado, mi estimada Patricia? Bueno, el cuarto mandato se refiere a mandar obedeciendo. Nosotros, el bloque parlamentario del Pachacuti, que va a ser un numeroso grupo, un numeroso frente que va a estar actuando en la Asamblea Nacional, tanto desde sus asambleístas nacionales como de sus provinciales, no vamos a gobernar desde arriba y desde el Parlamento. Nosotros vamos a legislar, vamos a ejercer la función de fiscalización y de elaboración de leyes junto al pueblo. Vamos a constituir en cada uno de los 17 millones de ecuatorianos a ciudadanos que ejerzan su poder de control. Y es ahí donde está la fuerza para poder hacer que nuestras propuestas de fiscalización se cumplan. Aquí está la respuesta a su pregunta. ¿Va a poder el bloque parlamentario de Pachacuti ejercer todo lo que ustedes están proponiendo? Nosotros no lo vamos a hacer solos. Va a ser la presión social, la fuerza social, la participación ciudadana la que haga entender al legislativo, al ejecutivo y al judicial, que son órganos del Estado, que el Estado no son órganos que están fuera del Estado. El Estado somos nosotros, el Estado es cada uno de los ciudadanos. Patricia, y para eso no existe Contraloría General del Estado para controlar, no existe Fiscalía para fiscalizar, no existe Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos han engañado y nos han dicho que son los entes que van a regular a este país y que este país va rumbo al desarrollo, Patricia. Así es.
la gran diferencia de lo que yo le estoy proponiendo es que todos esos órganos, de una u otra forma, ejercen una democracia representativa. Una vez que son elegidos, se instalan en algún lugar institucional, físico, y desde ahí están tratando de generar democracia. La gran diferencia de la propuesta que yo estoy planteando, que nuestro bloque está planteando, es que la Contraloría no la va a ejercer el Contralor. Nosotros vamos a ejercer Contraloría Social. Y esta es la gran diferencia. Vamos a construir mecanismos representativos. ¿Y tendrá visos de legalidad esa Contraloría Social cuando hay una Contraloría General del Estado? A ver, yo le pregunto a usted y a toda la ciudadanía, ¿qué es más legítimo? ¿Tener 1 millón de personas fuera de la Asamblea demandando la aprobación de una ley urgente para el país, o tener a 20 o 30 o a 130 asambleístas decidiendo por los 17 millones de ecuatorianos? Se deduce que los que están ahí, que yo no comparto, porque yo realmente detesto la política, no por la forma de ejercerla, pero le digo una cosa, se deduce que los ecuatorianos, que los 13 millones de ecuatorianos que somos electores, y que somos electores ignorantes, porque siempre nos equivocamos. El país es un país ignorante electoralmente hablando. Es mi concepto muy particular, al margen de lo que usted piense. Pero se deduce, Patricia, que esos 137 asambleístas representan la voluntad popular de los 13 millones de electores. Así es. Es que usted justamente ha puesto el dedo en la llaga. En este país, los partidos políticos no se han dedicado a hacer capacitación política y a generar reales espacios de entender la política como un ejercicio ciudadano, sino que asoman cada 4 años a ejercer el voto, que no es lo mismo. Ejercer el voto no es cada 2 años, a ejercer el voto no es lo mismo que ejercer democracia. Entonces hay una extinción, hay una separación entre quienes hacen la política y la política real. ¿Qué es a lo que estamos convocando? Que es un ejercicio difícil, no es fácil, no es aquí no hay aladinos, ¿no? Aquí hay gente con mucha conciencia social, con mucho corazón, con mucha voluntad de cambiar las cosas. Pero esto no va a ser posible si es que no tenemos una contraparte popular, una contraparte ciudadana que esté junto con los representantes ejerciendo ejerciendo el poder que necesitamos, ejerciendo su poder el ciudadano para cumplir con el ejercicio legislativo. Usted tiene toda la razón. No, o sea, yo diría que la política, ¿no? O sea, yo no comparto lo que usted acaba de decir respecto a que la política es sucia, algo así creo que fue la palabra, no recuerdo. No, yo detesto la política. Que usted detesta la política. Por la forma de ejercerla los politiqueros. Por la forma. Porque en el buen sentido de la palabra, perfecto. La política es el arte de servir a los demás. Lo que pasa es que en este país invierten los papeles. Así es. La política es el arte de servirme de los demás. A ver, tenemos que diferenciar la política de la politiquería. Usted en este momento está haciendo política. Usted en este momento que permite que tengamos una discusión sobre el país y sobre los problemas del país y que nos escuchen gran cantidad de gente, está haciendo política y está haciendo política de la buena. A eso es de lo que tenemos que ir, a eso es lo que tenemos que construir. Una madre de familia hace política todos los días cuando distribuye los recursos que tiene de la mejor forma y de la forma equitativa en su hogar. Un recolector de basura hace política cuando está recuperando todos aquellos botellas, plásticos, evitando que contaminar el medio ambiente. Está haciendo política. Todos de una forma, ya sea en el ejercicio de nuestros trabajos diarios, hacemos política, porque la política es lo que usted acaba de decir, la forma de cómo contribuir a que la sociedad sea mejor.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y baso lo que digo, y detesto la política por esto. Un 7 de julio de 1996, todo el pueblo se volcó. ¿Y dónde vas a las calles? Vas a las urnas. Vamos a votar por el loco. Sí, y eligieron a Abdalá Bucaram Ortiz, presidente de la República del Ecuador. Pero ese mismo pueblo, un 5 de febrero de 1997, va a las calles, va con palos, va con piedras, va con llantas y dice, vamos a sacar a loco. ¿Somos o no somos un pueblo ignorante, digo yo? Si 6 meses antes habíamos ido en masa a votar por el loco, 6 meses después dijimos, vamos a votar a loco. Y ahí vino después esto de que hubo 3 presidentes en el país, Abdalá Bucaram no quería salir, Rosalía quería subir, y por último terminaron poniendo a Fabián Alarcón Rivera. Y después vinieron un golpe de Estado a Yamil Maguad, y después vino el golpe de Estado al señor Lucio Gutiérrez, y así sucesivamente. Y hoy hablamos hasta de traición. Este país es enmendable. ¿Se puede corregir a este país políticamente o democráticamente, Patricia? Claro que sí. Todas las sociedades son susceptibles de mejorar. Y de hecho, o sea, usted... no sé, si nosotros nos remontamos a 1950, en este país las condiciones de vida eran totalmente diferentes, las condiciones de la democracia en ese momento eran totalmente diferentes a las de ahora. No podrían ser, yo no quiero decir si eran mejores o peores, son diferentes. Las sociedades cambian, evolucionan y la tendencia es a mejorar, o sea, en mi niñez, nosotros no teníamos un televisor en cada cuarto como tienen ahora los chicos. En mi niñez, nosotros teníamos un televisor que lo veía la casa, todo el edificio. Yo vivía en un edificio, que lo veía el barrio. Las condiciones tecnológicas y el desarrollo tecnológico de la sociedad va encaminada a que las sociedades mejoren. Y la sociedad mejora en todos los niveles, en el nivel de tecnología, ingresos y también en las democracias. Yo sí creo que nuestro país va a seguir profundizando y mejorando sus democracias. Y lo que usted ha relatado, estos 20 años de una democracia que se jugaba entre las elecciones y las caídas de los presidentes. Durante mucho tiempo cambiamos de presidente cada 2 años, lo recuerdo perfectamente, lo viví perfectamente, estuve en las calles también haciendo actos de participación política con algunos de los presidentes, o sea, también estuvimos ahí, fuimos parte de la gente que protestó en determinado momento por las políticas de esos gobiernos que terminaron cayendo. Pero eso no es un problema del pueblo. Nosotros no tenemos que endilgar al pueblo y a la gente que salió a votar a los presidentes como lo peligroso o como lo malo. Ahí tenemos que hacer la lectura diferente. La lectura de eso es que aquellos gobiernos no estuvieron a la altura de las demandas populares y el pueblo, la única forma que tiene el pueblo es de salir a las calles y de expresar su rechazo de esa forma. El pueblo no tiene armas, el pueblo no tiene otra posibilidad que estar presente en las calles manifestándose de esa forma. Entonces, no es el pueblo el que está tumbando a los presidentes, son esos presidentes, son la representación de esos partidos políticos que pusieron a esos presidentes, esos presidentes que representaron a tal estructura económica de poder, son los que le fallaron al pueblo. Muy bien. Y en el tema de la corrupción, este gobierno prometió cirugía mayor. ¿Qué promete Pachacuti? Ya, la lucha contra la corrupción es uno de los elementos claves también que está en el mandato que contempla la fiscalización. La lucha de la corrupción solo podrá ser posible si hay una amplia alianza entre la sociedad civil y órganos como, por ejemplo, las universidades, que apoyen todo mecanismo de investigación y de control social. La sociedad civil es vital
para la lucha contra la corrupción, para que la lucha contra la corrupción no se vuelva actos de persecución política, no sea utilizada como mecanismos de intimidación frente a la oposición. Estoy también haciendo un mea culpa porque también nosotros podemos caer en ese tipo de prácticas porque es muy fácil perderse en el poder. Entonces, de hecho, ustedes, Patricia, fueron co-gobierno con Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Eso tienen que aceptarlo. Sí, e incluso la señora Nina Pacari fue ministra de gobierno de Lucio. Sí, es así. Nosotros estuvimos en la fórmula del general Lucio Gutiérrez y fuimos parte de ese gobierno durante los 6 primeros meses, a partir de los cuales nos dimos cuenta que el señor Lucio Gutiérrez abandonó la línea que se comprometió, la línea de gobierno que se comprometió con el movimiento indígena y con el pueblo en general, y dio su cara hacia los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, cayendo en las mismas recetas de endeudamiento y de mandatos del Fondo Monetario Internacional. Y por eso a los 6 meses decidimos que debíamos dejar esa alianza. Totalmente, y eso es una gran verdad. A los 6 meses se abrieron, pero formaron parte al principio de ese gobierno. Así es. Y en el tema de la autodepuración, porque la Asamblea Nacional debe ser en estos momentos la institución democrática más desprestigiada del país, Patricia. Sí, así es. De hecho, el 3% de credibilidad seguramente solamente está representado en ese 3% los asambleístas y las familias de los asambleístas que están ahora en el poder, de los 130 asambleístas, estarán representados en ese 3%, ¿no? El 97% de la sociedad ecuatoriana no cree en la asamblea. Y no cree en la asamblea porque la asamblea se ha convertido, y vimos en este COVID, cómo la asamblea era la que permitía que se pague la deuda externa en vez de cubrir las necesidades básicas que los ecuatorianos teníamos frente al COVID. La gente se moría, en Guayaquil la gente se moría en las calles. Y mientras el Estado ecuatoriano estaba pagando la deuda externa, los muertos no había quien los recoja de la calle. Y ahí la Asamblea tiene una mea culpa tan grande, igual que la del Ejecutivo. Porque después lo que hizo fue aprobar una ley humanitaria que de humanitaria no tiene nada, que terminó favoreciendo el despido de grandes masas de trabajadores, de obreros, que no tienen en este momento ni un centavo para poder cubrir sus necesidades porque fueron despedidos sin siquiera reconocerse los años de trabajo. Con una ley, o sea, su explotación y el haberles quitado la fuente de trabajo y sus jubilaciones y sus derechos, ¿no? Están legitimadas a través de esa ley humanitaria que fueron estos asambleístas los que la aprobaron. Entonces, hay que recuperar el espacio de la Asamblea como un espacio, como un órgano del Estado que está, ¿para qué? Para garantizar los derechos que en este momento ya están contemplados en la Constitución, para ampliar, sobre todo para ampliar nuevos derechos y para hacer que los derechos que ya están adquiridos y los derechos que se puedan adquirir en la posterioridad se cumplan. Ese es el único rol que tiene la Asamblea. La Asamblea no está para hacer obras, no está para repartirse hospitales, ni para repartirse las construcciones, ni para dar diezmos, no, la Asamblea, el único ejercicio que tiene la Asamblea es el de fiscalizar y legislar en función de los intereses de las grandes mayorías. Así es. Sin embargo, vemos que la Asamblea actual se ha permitido de todo. En la Asamblea actual se ha permitido todo. Desde los diezmos, concusión, tráfico de influencias, reparto de hospitales, asambleístas detenidos, otros por los techos. Entonces,
es como la guarida de Alí Baba y sus 40 acólitos, decía yo. Pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad, mi estimada Patricia, se nos acabó el tiempo. Importante este diálogo y esperemos que en el futuro nos vuelva a contactar para llevar a efecto diálogos como este que son importantes para sacar conclusiones valederas y positivas por parte de la gente que está escuchando el mismo a través de Radio Contacto 1080. Desde la parte final, mi estimada Patricia. Les agradezco infinitamente a ustedes por permitirme llegar al público manabita en especial, pero supongo que ustedes tienen una gran audiencia, entonces llegar al Ecuador en general. Un saludo y un abrazo a ese pueblo trabajador, a ese pueblo que solo se levanta desde las cenizas, que solo se levanta desde los terremotos. Otro día dejamos pendiente el tema de el manejo de los 3.200 millones que tenía Manabí para la reconstrucción del terremoto, para la reconstrucción post-terremoto. Esa ley de solidaridad en la que contribuimos todos los ecuatorianos y contribuimos con 3.200 millones, queremos ver si realmente se invirtieron y las cosas que quedaron pendientes. Lo dejamos, podemos dejarlo para otra entrevista. Patricia, le digo aquí que nadie nos escucha. Ese billete desapareció. Bueno, ahí está un compromiso que el bloque parlamentario de Pachacuti tiene con el pueblo manabita. Vamos a ver dónde está esa plata y ese es un gran compromiso que tenemos, ¿no?, para seguir una profunda relación con el pueblo manabita en relación al tema de la reconstrucción post-terremoto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, arquitecta. El tiempo, la hora son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a la pausa de la hora, el corte correspondiente. A la pausa ya retornamos. Dele. Inicio de espacio publicitario. Constructora Izaba S.A.